Impecable, me gustó eso de semi-poético, no es poético, es semi-poético, ¿no? Es como para no ponernos tan totalitaristas, un poquito poético, un poquito prosaico. Como habíamos charlado un poquito con Pau, la posibilidad de en vez de hacer toda esta reunión expositiva con el poeta que propuse, que es Tino Villanueva, charlábamos justamente con Pau de hacer algo mezcladito como para participar más y bueno, y escucharlos a ustedes también. Y así ya vamos entrando también en la parte más creativa y también eh, de, de relectura, de profundización ahí o ver qué va pasando con esos textos, a ver en qué puedo colaborar. Y bueno, yo estaba haciendo un poquito de tiempo también a ver si entraba alguien más, pero bueno, como para no hacerlos esperar a ustedes, me voy a presentar un poquito así informalmente, en dos o tres palabras, como para que, si bien, bueno, ya viniendo de parte de Pau, tengo como el camino allanado, desde luego, o sea, obviamente es gracias a ella que estamos acá. Eh, bueno, yo vengo trabajando con Pau desde hace tiempo. Ella está ahí con un proyecto, no quiero revelar demasiado para no spoilear, pero bueno, venimos trabajando juntos ya desde hace un par de años y yo hace más de 10 años coordino diferentes talleres de literatura. Actualmente tengo un taller de adultos y uno para adolescentes y jóvenes. Y bueno, soy un tallerista desde hace muchos años, ya hace más o menos más de 20 años que recorro el ámbito del taller y es un ámbito que me parece que está muy bueno porque compartimos lecturas, compartimos autores, textos que tienen la idea de ser disparadores para que cuando nos introducimos en ellos, los podamos disfrutar en la mera lectura y bueno, y analizar alguna que otra cosita, por ahí meternos en algo de la historia del autor, como para contextualizar un poco y saber algo más. Y también, como decía, como inspiración, ¿no? O sea, recorriendo. Ustedes saben que la literatura, si bien es un arte hecho de palabras, eh, es un arte que se funda y nace en la vida, ¿no? Básicamente de nuestras experiencias, de nuestros sueños, de nuestra imaginación. Es una combinación de diversos mundos, algunos reales y otros inventados. Entonces la literatura no empieza ni termina en un libro, ¿no? La literatura va de la vida al libro y del libro a la vida, ¿no? Y es un viaje circular e interminable. Entonces, a veces, cuando hablamos de literatura, generalmente hablamos de mucho más que de literatura. Bueno, les estaba contando un poco este, una pequeña presentación como para que sepan de dónde vengo y con qué perspectiva planteaba un poco esta juntada que propuso Pau. Y bueno, les contaba un poco de los talleres literarios que durante mucho tiempo asistí como participante y luego me pareció un espacio muy copado para seguir haciéndolo. Durante un tiempo hice talleres itinerantes en diversos bares de Morón. Fue la etapa más, digamos, no oficial, ¿no? Todavía sigo fuera, obviamente, en la marginalidad, pero bueno, ya al haber empezado un taller en la Biblio, claro que es una biblioteca popular, pero bueno, ya es un lugar, es un espacio, y se fueron cumpliendo algunas otras, tal vez, formalidades que en los bares claramente no existían, ¿no? Con la vagancia, los muchachos, las muchachas, la noche, las posibilidades que nos brinda cualquier café, como para ir acompañando la reunión con algún aperitivo, ¿no? Y ese tipo de cosas tan lindas
que ocurrían en estos lugares que últimamente mucho no frecuentamos, pero que lo hemos hecho en algún momento. Bueno, después en la Biblia y bueno, y aparte de mi labor como coordinador de taller, soy profe de secundaria y bueno, y soy escritor. Tengo un libro publicado de poesía, tengo varios otros libros inéditos. La verdad que con respecto a eso tengo una postura bastante relajada, creo que no hay que apurarse a publicar. Creo que si uno tiene ganas, tiene que publicar, sí, claro, es una celebración, es algo lindo poder hacer un libro también. Así que bueno, me vivo, como me dijo alguna vez alguien, y estuve de acuerdo, vivo, soy un habitante de la palabra. Así como... Sí, todo surgió una vez cuando iba manejando el auto por la calle y hubo un intercambio no diplomático con otro conductor y pudo haberse armado una gresca y alguien me dijo, pero usted no está para esos trotes, usted manténgase en la palabra, ¿no? Y si bien, bueno, soy una persona de cierta contextura, sí coincido, creo que es mejor mantenerse en la palabra. Bueno, así que eso les contaba un poco mi conexión con el mundo literario. Y bueno, me gustaría, si cada uno tiene ganas de contar algo sobre cada uno, sobre cuál es su conexión con las letras o por qué les pudo haber interesado esto o qué les interesa. Y también ya les digo, para que lo sepan, por más que yo ahora pueda empezar a charlar sobre un autor y vaya a leer algunos poemas y demás, la idea es que esto no es una clase magistral, ¿viste? Me interrumpen, me preguntan, me dicen todo lo que quieran, e incluso si no viene a cuento me preguntan igual, si tienen alguna duda sobre escritura, sobre algún autor, en la medida que yo pueda ayudar, estoy a disposición con cualquier cosa, ¿eh? Me gusta que también a veces hay como un prurito para hablar de algunos temas literarios como si fueran, viste, cosas demasiado elevadas. Y yo también estoy en contra de la gente que no se anima a hablar de literatura fuera de los espacios literarios, ¿no? ¿Qué frase tan pedorra, vamos a decirlo así, esa de, ya te pusiste a filosofar? Sí, ¿qué tiene de malo? Me encanta filosofar. Hagamos filosofía barata, hagamos filosofía de la otra, hagamos patafísica, qué sé yo, hagamos lo que podemos, pero filosofía es el amor y la búsqueda del conocimiento, del saber, que en definitiva saquemos esas dos palabrotas, conocimiento y saber, digamos, es la búsqueda más natural de la curiosidad, ¿no? De lo que nos asombra, de lo que nos llama la atención, de las cosas que nos pueden llegar a interesar. Y está bueno que nos interesen cosas y que veamos en la realidad cotidiana algo más que obligaciones, compromisos y cuestiones pragmáticas, ¿no? Así que bueno, les doy pie a ver quien quiera decir un poco algo sobre sí y hacemos una rondita rápida. Qué lindo lo que contás, y me hizo acordar al- a una breve frase que alguna vez se me ocurrió, que es esta de dar la palabra, ¿no? Que curiosamente dar la palabra es hablar, porque uno cuando habla da su palabra, pero también dar la palabra es escuchar al otro. Es darle la palabra para que el otro te hable. Y bueno, si uno no escucha, qué difícil que es comunicarse, ¿no? Y que es algo que pasa mucho en estos días también, en que las personas más que conversar parecen establecer dos monólogos paralelos en los cuales no hay intercambio de ideas, ¿no? Así que está bueno. Y bueno, el movimiento, justamente la literatura nos permite la posibilidad de realizar un viaje inmóvil, ¿no? Porque viajamos sin movernos por ahí de una silla, aunque a veces también podemos leer en colectivo y hacemos dos viajes al mismo tiempo. eh, pero, mm, pero ya voy a hablar después de viajes y literatura un poco más. Genial, buenísimo. Bueno, esperemos contribuir a soltar el chorro, como le digo yo. Este, Capaz que cuando uno tiene como más recorrido lector, eh,
tenemos ahí a esos autores que nos gustan, esos libros que nos encantan, y a veces decimos, guau, ¿cómo escribe fulano o fulana, ¿no? Qué lindo, qué maravilla. Y después uno se pone a escribir y dice, uy, la pucha, no era tan fácil. Pero, pero eso es, claro, eso no hay que hacerlo, hay que relajarse, por eso digo, hay que desenrollar la alfombra, hay que soltar el chorro. El momento de la escritura no es el momento de la crítica, ni es el momento de la corrección. O sea, cuando uno escribe, ya con escribir es más que suficiente. Y es un acto interesante porque implica una cierta soledad. O sea, uno puede escribir con niños sobre sus rodillas, uno puede escribir con gente dando vueltas a su alrededor y hablando y con ruido, uno puede escribir de cualquier manera, ya los poetas nos han hablado sobre eso, pero bueno, requiere poner el cuerpo en la escritura y ese es un viaje también, y también tiene cosas terapéuticas, o sea, hace bien escribir, hace bien ahí hacer esa catarsis, esa descarga. Y yo comparto en gran medida lo que vos decís. A mí también me gusta una literatura o una escritura que se parezca a cómo hablamos, o como decía Roberto Bolaño, que hable de cosas extraordinarias con palabras sencillas. Yo también empecé a los más o menos esa edad, también tengo mis primeros recuerdos de leer a Emilio Salgari, Stevenson, de la colección, esa vieja colección Mis Libros y esa otra Robin Hood, la de los libritos esos amarillos, la isla del tesoro, La llamada de la selva, bueno, Julio Verne, como decía Juan también. Sí, sí, grandes autores que nos zambulleron en el mundo literario. Una vez, y traigo otra anécdota para emparejar la tuya, una vez dando un taller literario en la biblioteca, tuve un percance con un tipo, que no voy a decir el nombre para no escracharlo, pero que era un tipo que revoloteaba por la biblioteca, que no era un mal tipo, pero estaba medio loco, pero loco, loco, con medicación y todo, ¿no? Y resulta que cada tanto, viste, no se tomaba la medicación y empezaba a flipar y se ponía denso, viste, cargoseaba a las empleadas, o sea, obviamente que yo creo que los que están más locos son los que se dicen cuerdos, ¿no? Y los que dirigen el mundo que no va nada bien, ¿no? O sea, si no, no habría hambre, no habría guerras, no habría todas las injusticias que hay. Eh, pero bueno, este tipo, a cada tanto, vamos a decirlo así, se le salía la chapita y una vez en el taller se puso pesado a los gritos y qué sé yo. Bueno, yo siempre soy muy en ese sentido, trato de ser lo más amigable, ¿viste? Traté de manejar la situación para que nadie se sintiera mal, ¿viste? Más que nada porque hay otras personas que por ahí no saben tolerar esa situación o no pueden y es un bajón, ¿viste? Y bueno, y le dije al tipo después del taller, le digo, che, mirá, digo, si vas a venir así, viste, a sacarte de quicio, digo, mejor tomate un tiempo y cuando te sientas mejor, volvé, no hay drama, viste. Y el tipo vino el martes siguiente y yo ya sabía que se venía una así, fui más temprano a la biblioteca, ya estaba ahí esperando y cuando vino le digo, pero vení para un costado, vamos a charlar nosotros, qué sé yo. Y le digo, y me dice, ¿sabes qué? ¿A vos a qué te voy a dar? Te voy a dar una buena piña. Y yo le digo, pero a vos te parece, le digo, este, ¿por qué recurrir a la violencia? ¿Qué sé yo? Y agarra el chabón y dice, no, ahora vas a ver, toma. Y se da vuelta, saca la mochila y me da una piña de un pino. Y le digo, sí, claro, por eso lo cuento. Y le digo, bueno, ¿ves? Por este camino vas mejor, le digo. Con el pino, sin levantar tanto la voz. ¿Viste? Y el tipo entendió, igual le dije, no, mira, hoy no entras, o sea, ya te la mandaste el otro día, sé penitencia, cumplí, por lo menos rescátate un poco y pensá sobre lo que hiciste el otro día, ¿viste? Porque no es cuestión de venir a andar maltratando a la gente y seguir como si nada. Bueno,
Igual después estuvo todo bien, nos seguimos viendo, no pasó más nada malo. Pero bueno, eh, fue como cagarse a coplas, pero de otra manera. Genial, qué bueno lo que decís, coincido plenamente. Siempre me ha pasado con los grupos que surge lo mejor de esos conjuntos inesperados, cuya suma de las partes hacen mucho más que el todo, y nos sorprenden gratamente. Y bueno, dijiste un montón de cosas que me disparan para contar. Pienso en esto que decías de inventar cuentos para nuestros hijos antes de dormir. Yo tengo también uno de 5 años y también le cuento. De hecho, hoy últimamente se estuvo familiarizando con la palabra poema, viste que hay gente que en toda su vida nunca llega a tener ninguna idea, ni siquiera somera de lo que es un poema. Y el pequeño salvaje me decía, papá, el jugo es la sangre de la naranja. Escribite un poema con eso, me dice. Claro, pero el jugo es la sangre de la naranja. Andás a ver, viste, el tipo. Y hoy, y mi compañera me decía hoy, dice que hoy la llamó una parte así, dice, mamá, ¿sabes qué me di cuenta? ¿Qué, Salva? Dice, mi vida soy yo. ¡Guau! Mi vida soy yo. Es tremendo eso, es una frase determinante, qué sé yo, es impresionante, ¿no? Parece como si la podría haber dicho César Vallejo, ¿viste? Y bueno, y esto de contarle también los cuentos a los chicos me hizo acordar a Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, del Hobbit, que todas sus historias, la gran parte de ellas, surgieron justamente contándoles cuentos a sus hijos antes de ir a dormir. Y con respecto a eso, claro, sí, es un tema y a todos nos pasa a veces que se nos ocurren ideas o decimos algo o contamos un cuento y por ahí se disuelve evanescente y fugaz en el aire sutil, y no lo llegamos a pescar. Y un chiste, un recurso al respecto para que no se pierda son las historias continuadas. Porque en las historias continuadas uno al retomar, cuando la siguiente noche continúa la historia anterior, hace un breve repaso de dónde se había quedado, los trazos principales del argumento, y continúa. Y de esa manera, con personajes obviamente que surgen, que digamos funcionan como núcleos, como factores estructurantes de la narración. Y bueno, generalmente en estos casos, ¿no? Se dan relatos de aventuras, ¿no? Esa continuidad en la consecución de un relato genera que nos vayamos acordando más y que se vuelva más pregnante que a veces cuando contamos cuentos distintos cada noche, que por ahí alguno alcanza más celebridad en el ámbito doméstico y se hacen chistes durante el día, ¿no? Y algunos personajes tienen algunas, eh, digamos, supervivencia mayor, pero esto de continuar un cuento hace que tenga más consistencia y perdure en el tiempo. Lo tiro como consejo que pueda llegar a ser, claro, por episodios, claro, y son personajes que se vuelven, se arraigan más y quedan más en la memoria al irlos acompañando en diferentes avatares, en su devenir por las aventuras, por las peripecias, y bueno, y también se va creando esa conexión emocional con el personaje que se da en periodos más extensos de narración que con estructuras autoconclusivas. Obviamente, que cada noche todo cierra de alguna manera y tiene un remate, pero bueno, para poder continuarlo la noche siguiente. Y eso es lo que pasa con relatos como El Hobbit, por ejemplo, o el mismo Anillos, si le sacamos esas largas secuencias descriptivas de la naturaleza de Tolkien, que era un amante de los árboles, de las montañas, de los paisajes naturales. Era considerado uno de los primeros ecologistas. Algo interesante ahí de Tolkien. Bueno, este, mm, muy bien, y claro que el arte es alimento para el espíritu, ¿no? O sea, hay una conexión muy cercana ahí, y esto que decías de la idea me hizo acordar a ese hermosísimo libro de David Lynch, Atrapa el pez dorado, que habla sobre ser fiel a tu idea, ¿no? Y que la idea está íntimamente ligada al deseo, ¿no?
que es el deseo el que trae la idea o un fragmento de la idea, y que de ahí se abre la veta, ¿no? Como eso en la montaña cuando se ve el brillo de un metal precioso y uno sigue por ahí y empieza a salir algo inimaginable, este, y que bueno, es el viaje ahí de la creación, y que bueno, hay una cosa que yo siempre digo también, y que es que uno tira de la historia hasta que la historia tira de uno. Eh, Uno al principio va al texto con alguna idea, ¿no? Eso que se nos ocurrió, algo de lo que queremos hablar. Pero uno no escribe para decir lo que sabe. Uno escribe para saber qué es lo que quiere decir, ¿no? Para descubrir qué es lo que quiere decir. Porque si uno ya supiera de antemano lo que va a decir, ni lo diría, sería un aburrimiento, ¿no? Hay ahí un viaje de asombrarse, de hallar cosas inesperadas. Y bueno, uno tira de la historia hasta que en algún momento esa historia toma como una cierta autonomía. Es como empujar un auto, yo digo, ¿no? Uno al principio empuja, hace el esfuerzo de ponerlo en marcha y después uno ya se sube y ahí ya la historia te lleva a donde ella quiere. Este, Así que bueno, esperemos poner en marcha esas historias. Bueno, bien, como dice Pau, vamos a entrar entonces un poco en el poeta del día, es Tino Villanueva. Yo después les voy a mandar al grupo información para que les quede de todo lo que les pueda llegar a comentar durante la reunión. Cosa de que no es que se pierda en el aire o si alguna cosa se olvida, no se preocupen. Después les voy a ir mandando copias de todo. Para meternos en el tema, no voy a traer un poeta porque sí, la poesía, yo puedo decir, si me permiten la comparación, es como el vino. La poesía no es buena porque el vino, o como el vino porque es caro, o porque es un gran poeta, o tiene un gran reconocimiento. Generalmente nos conectamos con estas cosas en determinados momentos y situaciones de nuestra sensibilidad. Y a veces tomamos un Vasco viejo, que está buenísimo, y otro día nos tomamos un Luigi Bosca que no tiene gusto a nada, aunque suene difícil que eso ocurra. Claro que sí. Pero bueno, depende mucho, como decía un amigo enólogo, en qué momento te tomás la poesía y cómo la saboreás, con quiénes estás, en qué momento, en qué etapa de tu vida, cómo se conecta eso con lo que estás viviendo. Bueno, todo eso que hace al encuentro con una poética. A mí lo que me pasó fue lo siguiente. En el año más o menos 2004-2005, yo cursaba en la Universidad de Buenos Aires la materia de literatura norteamericana a cargo del profesor Rolando Costa Picasso, que es un traductor muy importante, ha traducido cientos de libros de literatura en lengua inglesa al castellano, ha traducido autores como William Faulkner, Ernest Hemingway, Henry Miller, Norman Mailer, Truman Capote, y la lista podría ser interminable. Bueno, este gran profesor fue una persona con una humanidad inmensa, alguien con quien yo conecté. Recuerdo el examen final, presenté un poema de Ezra Pound, hablé un poquito como para disfrutar de la charla y él me dijo, está muy bien, yo sé que usted sabe. Que un profesor te diga eso, te puedo asegurar que es como que te sube la autoestima, todo lo que vos necesitabas, y vos sabés que en la UBA, los que han pasado por la UBA saben que es un rompedero de huesos los finales. De hecho, yo me exilié de la UBA, me pasé de la UBA con B larga a la UBA con B corta, y bueno, rescato al profesor Costa Picasso porque además después de ese examen dijo, lo quiero invitar a un lugar, y acá es donde entra el viaje. Se realizaban unas jornadas de estudios americanos, una asociación que él presidía, en el interior del país, más exactamente en la provincia de Chaco, en la ciudad de Resistencia. Bueno, no sé cómo me vi arriba de ese colectivo, de golpe viajando hacia el norte, a una provincia que yo no conocía. Bueno, paramos ahí, fue un viaje alucinante. Yo realmente tengo que decir, y lo aprendí en ese momento y hasta ahora me sigue pasando lo mismo, no hay nada más lindo que viajar, y más si eso está relacionado con algo que te gusta. O sea, si viajas y tiene que ver con algo que a vos te gusta, es doble el regocijo, el deleite. Bueno, y yo viajé ahí por literatura, era un joven entonces de 24, 25 años, poeta,
que tenía mi grupo de poesía, que hacíamos presentaciones, que hacíamos una revista de literatura, que creíamos que éramos los que estábamos escribiendo lo mejor de la literatura mundial en ese momento, o sea, obviamente una desproporción total, que igual es parte, como les digo, ¿no? Del entusiasmo, de un momento de juventud. Después supe decir, no éramos la vanguardia, sino más bien la retaguardia de la poesía, no estábamos no adelante, sino más bien al fondo. Y bueno, pero era una actitud, o sea, era una actitud realmente rebelde, revolucionaria, sentíamos lo que hacíamos y nos parecía trascendente hacerlo y vivirlo intensamente. Bueno, y allí fui yo, no era el estudiante universitario promedio, estaba creo que con una camiseta de Nueva Chicago que habían robado los hinchas de Morón, en fin, decía cosas inoportunas en momentos más inoportunos aún delante de los académicos que no sabían dónde meterse y el profesor Costa Picasso disfrutaba de todo esto a mares. Tal es así que en este momento yo llego a un aula en un momento y bueno, y hay ahí una persona que es Tino Villanueva, que va a dar una clase y va a leer sus poemas. Entonces yo venía con toda una cuestión que venía más ligada al rock, a los poetas malditos, a la literatura negra, a tipos como Bukowski, Jack Kerouac, Baudelaire, Artaud, el Conde Lautremont, y Boris Doval, que era un gran poeta amigo mío, que escribía en estas líneas, Patricio Rey, ¿no? Toda esta movida así, bien contracultural, de una literatura digamos, revulsiva, y me encuentro con Tino, que tenía en ese momento entre 60 y 70 años y era otra historia. Las palabras que yo escuché de este poeta me sacudieron porque su línea poética era, si se quiere, la opuesta a la que yo venía viviendo, pero tenía tanta verdad y era tan justa que no pude oponer resistencia y me terminó convenciendo. Y tuve la suerte de que era un tipo tan generoso que luego de la clase yo le di unos poemas míos, él me pidió que le anotara mi correo electrónico, pasaron algunos años y él me escribió, y a partir de entonces sostuvimos un intercambio epistolar por correo postal tradicional. Acá tengo uno de sus envíos, les muestro cómo me mandaba libros. Él me mandó toda su obra. Imagínense la generosidad de este gran poeta. Está considerado uno de los poetas vivos más importantes del mundo. O sea, y el tipo, a mí, que soy un perdido, ahí el Fondo de Sudamérica me ha mandado todos sus libros, incluso me ha mandado libros para la biblioteca de Aedo, que están todos ahí donados. Bueno, y establecimos una amistad a distancia, como digo, porque él es oriundo de Estados Unidos, él nació en San Marcos, Texas, allí en el sur de los Estados Unidos, en 1941. eh, o sea, es un hombre ya de bastante edad, está pisando allí los 80 años, Tino, pero está en plena forma, es un atleta del lenguaje, está listo para las próximas Olimpiadas de la poesía, si en algún momento se hacen. Tino tiene una historia que tiene que ver, claro, por dónde nació, pero aparte de dónde viene. Tino está considerado uno de los máximos exponentes de la poesía chicana. No sé si saben ustedes lo que es la poesía chicana. Yo no lo sabía tampoco en su momento. Bueno, los chicanos son, se les llama así, a los hijos de padres mexicanos en territorio estadounidense. ¿Sí? Es decir, son mexicoamericanos. Y esto, obviamente, si vos sos un mexicoamericano en Texas, en 1941 y en adelante, la vida no te va a resultar muy fácil que digamos. Entonces ahí tenemos una historia que en cierta medida se puede vincular con cómo yo entendía la poesía. Es decir, una poesía que se oponía a un sistema de realidad convencional, opresivo, etcétera. Entonces era una poesía de batalla, de alguna manera, pensándolo desde este punto de vista, la poesía de Tino.
Pero el quehacer de Tino en lo poético, y esta palabra a mí me parece también fundamental en el terreno literario, el quehacer, el oficio, era, no era del que buscaba el efecto de renovar la poesía. Él ya estaba obviamente como una persona más grande, no estaba viviendo el fervor mío de los 20 años, él estaba en la búsqueda de un quehacer artesanal. Él ya estaba instalado en el quehacer artesanal, en la búsqueda de la palabra justa, en el tiempo para cada palabra, en cada momento, en cada verso del poema. Bueno, yo puedo hablar mucho sobre Tino, pero quería darles este contexto de cómo lo conocí porque me parece que es una cuestión linda. Recuerdo cómo entraba el sol por las ventanas de aquella aula en la Universidad del Nordeste, allí en Resistencia. Me acuerdo de una ciudad media fantasmagórica, bajo el sol implacable, ese sol tremendo, como dice un escritor de allá, y no me voy a olvidar nunca más de esa lectura de Tino en la universidad. Si les parece, antes de contarles un poco más sobre su obra, vamos a leer un poema, así entramos en la palabra de Tino y vemos a ver si ustedes comparten tanto como yo o en alguna eh, parte esto que me pasó cuando escuché la poesía de Tino. Les voy a leer un poema que es parte de un libro que se llama Primera Causa. Este poema que les voy a leer es el poema, uno de los poemas que a mí más me gustan de Tino Villanueva, y voy a arrancar por acá para poner un mojón y de ahí continuar el camino. Primera causa que me nombra. Escribo, dejo de escribir, escribo. Otras veces me distraigo y me levanto, me vuelvo a sentar y me siento otro, y es mediodía, un jueves contra el sol. Escribo, y como el salmista sigo escribiendo, a fin de dar con los versículos que faltan, con la justa entonación de lo que importa. Escribo porque escribo, y pasan minutos, pasan nubes, y puesto que ya es tarde, todo va oscureciendo y se empieza a dibujar un cielo constelado. Entretanto, me dejo llevar por la condición de la memoria, primera causa que me nombra, que me persuade a escribir sobre lo escrito, ser y seguir siendo, soy el que solo existe más si está escribiendo. Sí, 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 casi me lo acuerdo de memoria y está muy bien lo que decís. Hay una frase que para mí es mi línea de cabecera poética, así como una directriz en la cual se podría resumir toda búsqueda poética, que es con la justa entonación de lo que importa. Porque lo que importa tiene una justa entonación. No se puede decir de cualquier manera. Sí se puede, ¿no? Y bienvenido que se diga antes que se calle, ¿no? Porque callarse demasiado tampoco está bueno. Pero esa es la búsqueda artesanal, ¿no? Ir buscando esa justa entonación que tiene que ver con la palabra justa, pero también ahí incluye el otro elemento que es el ritmo, ¿no? Que es la cadencia, y creo que la tiene, ¿no? Bueno, me alegro mucho. Sí, cierto, lo que vos decís es lo metaliterario, ¿no? Es un poema o metapoético. Es un poema que habla sobre la poesía y más exactamente habla sobre el momento de la escritura. ¿M? Este, y esos detalles que dice al principio son muy lindos y muy sencillos, ¿no? Escribo, dejo de escribir, escribo. Todo eso es un solo verso sin comas. Escribo, dejo de escribir, escribo. Otras veces me distraigo y me levanto. Es lo que nos pasa a todos. Me vuelvo a sentar y me siento otro. Eso es buenísimo. Fíjense ahí el doble uso del verbo. Me siento como de estar sentándome y me siento de sentir, ¿no? Me vuelvo a sentar y me siento otro. Es que claro, cuando uno se levantó y se volvió a sentar, no es el mismo que estaba sentado al principio tampoco. ¿Mm?
y es mediodía un jueves contra el sol. Qué sencillo, ¿no? Te dijo el momento, el día y el clima, si se quiere, ¿no? Pintó en un solo verso toda la descripción. Escribo y como el salmista sigo escribiendo, a fin de dar con los versículos que faltan, con la justa entonación de lo que importa. Ahí está conectando con eso del salmista, con los escribientes, ¿sí? Con la cultura del manuscrito y con la escritura como un oficio, ¿no? A fin de dar con los versículos que faltan. O sea, él sabe que hay trabajo por delante, ¿sí? O sea, esto en este caso me parece no es un mero divertimiento, hay un compromiso con lo que se está escribiendo, más allá de que la poesía es juego y es libertad, naturalmente. Y esta frase que cierra la primera estrofa, que es todo esto que decía recién, con la justa entonación de lo que importa. A mí me parece que es un manifiesto en sí mismo. Y después dice, escribo porque escribo. Es buenísimo. Escribo porque escribo y pasan minutos. Ese es el verso. Escribo porque escribo y pasan minutos. Pasan nubes. Qué fácil lo hace, ¿no? Pasan minutos, pasan nubes. A mí me parece hermoso. Y puesto que ya es tarde, todo va oscureciendo y se empieza a dibujar un cielo constelado. Está diciendo que se hizo de noche y que salen las estrellas, pero también está diciendo que en ese avance de la tarea también hay un oscurecimiento, hay como un ejercicio de interiorización, de entrar en lo profundo, en lo oscuro, y ahí surgen las luminarias, que son, tal vez, en una interpretación posible, las letras, las palabras. Y dice, entre tanto me dejo llevar por la condición de la memoria, entre guiones, primera causa que me nombra, que me persuade a escribir sobre lo escrito. O sea, sabemos o podemos pensar que cuando nosotros nos ponemos a escribir, no escribimos en una página en blanco, por más que la página esté en blanco. La página es un palimpsesto, es esto que decía Borges, ¿no? De un papel que ha sido escrito, que ha sido borrado y escrito encima, que ha sido borrado y escrito encima, que era lo que pasaba con los papiros antiguamente, como no había mucho, había que lavarlo y volverlo a usar, ¿sí? Entonces a veces cuando vos leías lo que estaba escrito arriba y algo de las capas de abajo también salía y todo se iba mezclando. Y cuando uno escribe, escribe arriba de la literatura de 3000 años. No está escribiendo en la nada, escribe sobre sus lecturas, escribe sobre todas las palabras que a uno le resuenan en la cabeza, que están ahí bailando en el palimpsesto medio borrado, medio escrito de la hoja en blanco. Entonces uno escribe arriba de lo escrito, sobre lo escrito, y termina con este final categórico. Es genial lo que decís y coincido plenamente, pero además, porque me diste posibilidad de decir que la vida está escrita en la memoria. ¿Viste a León lo que decía, todo está escrito en la memoria? Por eso es escribir sobre lo escrito también, porque él viene hablando de la memoria. Y la vida está escrita en la memoria. Entonces cuando escribimos en el papel, escribimos sobre lo escrito. Y probablemente ahí todavía estemos más cerca de la intención original que tuvo Tino al escribir ese verso. Sí, sí, totalmente. Yo tengo una metáfora, una imagen con respecto a la labor de- del taller y de la corrección, que es la imagen del arqueólogo. Uno cuando participa en un taller y sobre todo cuando uno escucha un texto escrito por otro escritor, por otro participante. Bueno, además del respeto y la honestidad, que son dos condiciones básicas, honestidad porque hay que decir lo que te parece, porque si le vas a mentir mejor no le digas nada, o sea, si nos vamos a aplaudir para quedarnos contentos, o sea, no tiene sentido. Honestidad y respeto, pues bueno, una cosa es la honestidad, otra cosa es la honestidad brutal, ¿viste? Tampoco hay que herir susceptibilidades porque uno pone y la gente pone mucho en lo que escribe de su propio sentir y se establecen relaciones muy vinculantes. Pero por el otro lado, como decía, ahí el tallerista como arqueólogo tiene que, de alguna manera, suponemos que si se trae un texto a un taller,
es porque es un texto que no es un texto consagrado y porque es un texto que en alguna medida está todavía en una etapa de prueba, de boceto, que está ahí como buscando su forma final. Y bueno, y podríamos decir que está como cubierto tal vez en alguna medida por una capa de polvo. Ahora el arqueólogo no puede ir a sacar ese polvo con un pico y una pala, ¿sí? O sea, hay momentos donde uno pasa un rastrillo de cosas que pueden sobrar, como una hojarasca que está cubriendo el césped y no lo deja estar vital, y después hay como un lugar donde hay que ser muy sensible y muy justo para sacar eso que por ahí sobra, con un pincelito, ¿no? Apenas moviéndolo, para no dañar la esencia de lo que uno está observando. Y eso también es importante, porque ahí es donde entra una de las cuestiones principales de la escritura literaria y de la escritura en general, que es el desarrollo de la voz propia. ¿Sí? Hay talleres donde todos escriben, entre comillas, como escribe el coordinador o como le gusta al coordinador. Y eso es una cagada de copla. Cada uno tiene que escribir como se le antoje, como le salga. Y después uno, por eso digo, si ayuda con algo, si orienta con algo, o a veces es solo una reflexión que queda latiendo en el aire y que no necesariamente desemboca en una corrección específica, sino que sirve para que en el futuro el que la escuchó interiorice inconscientemente esa reflexión y la tenga a disposición para otro momento de escritura. ¿Sí? A veces una corrección no es para el texto que se corrige, por ahí va a servir en textos futuros. ¿Sí? Esto también es importante, por eso uno sugiere, yo acá le sacaría esta palabrita por tal y tal cosa, y por ahí eso se cambia o no se cambia, después eso lo hace el debate interno cada uno, si lleva adelante esa modificación o no. Eh, pero bueno, sirve en tal caso para escrituras futuras. Bueno, así como así ya estamos llegando casi a la hora. Les pregunto qué quieren hacer ustedes. Yo en esto soy muy democrático. Si quieren leer un poquito más de Tino, o tienen ganas de leer algún texto, eh, o, o si ya dejamos el texto para la siguiente reunión, que me parece que vamos a tener más tiempo. Si quieren podemos cerrar un poquitito más metiéndonos en Tino. ¿Qué dicen? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, yo no quiero hacerles todo el relato de la vida de Tino para que eso venga como una explicación, como un correlato objetivo a darle sustento a los poemas, sino que prefiero ir primero por los poemas y ver qué va suscitando en ustedes y en tal caso después darles alguna información más o bueno, si ustedes quieren en la semana también investigarlo como para obtener más elementos de cómo Tino va armando esta poética. ¿Sí? Les voy a leer otro poema de este mismo libro, Primera causa que me nombra, que se los muestro para que echen un vistazo. Es un muy lindo libro, se editó en Bélgica. Es de esos viejos libros, tapa dura con forro de tela, y tiene arriba pegado una lámina que está en desnivel y tiene un dibujo en la tapa porque Tino, además de poeta, es artista plástico. Dibuja, pinta cuadros. Y acá lo tenemos al querido autor, mi amigo Tino Villanueva. Realmente tiene cara de buen tipo, ¿no? Vamos a ir a el que les leí, es el quinto poema. Este libro, este librito hermoso, está considerado una plaquette en poesía. Una plaquette es un libro muy breve, una plaqueta. Quiere decir que es un libro de pocos poemas. Y este poema que les voy a leer ahora es el primero. En total, el libro tiene apenas 10 poemas. ¿Mm? Lo justo y lo que importa. Bien, dice el primer poema, Memoria que no cesa. Otra vez estoy solo, aquí, yo, enloquecido, por el tamaño de todo lo que he sido, sabiendo, después de todo, que nadie vendrá a revelarme nada, sino yo,
y esta memoria que me queda y que no cesa. En el recuerdo se encuentra mi comienzo, por eso heme aquí, ante un papel con este apuro, con este vicio que es virtud toda la tarde. Oh costumbre del recuerdo y el equidistante deseo con palabras, por último y al cabo, pongo todo lo que he visto y todo lo verás. Hay mucha cohesión, hay mucha unidad entre los poemas, como van a ir viendo de este libro. Eh, el poema empieza diciendo otra vez, ¿no? Como que esto es un ejercicio repetido, continuado, el de ponerse en la posición de la escritura. Otra vez estoy solo, aquí, yo, enloquecido, por el tamaño de todo lo que he sido, sabiendo después de todo que nadie vendrá a revelarme nada, sino yo, y esta memoria que me queda y que no cesa. A mí me parece que cada palabra está puesta a tiempo, en el lugar justo, es claro, es directo, lo puede entender cualquiera, y es auténtico, es verdadero, ¿no? Enloquecido por el tamaño de todo lo que he sido. ¿Quién no se ha embriagado de la melancolía y de la nostalgia, recordando cosas que ya no volverán a ser y que nos sobrepasan la inmensidad de las historias que vivimos, y hasta hacernos enloquecer, estando solos, con ese recuerdo, con esa memoria, y sabiendo que nadie nos va a venir a revelar nada, sino uno, ¿no? Esto que ya dijo Sócrates hace miles de años, ¿no? Conócete a ti mismo, sino yo, y esta memoria que me queda y que no cesa. Ahí hay un llamado de la memoria, un imperativo de la memoria al compromiso con la escritura, ¿sí? Ahí la memoria está insistiendo que hay algo que no está cerrado y que requiere una elaboración, ¿sí? En el recuerdo se encuentra mi comienzo. Por eso heme aquí ante un papel con este apuro, con este vicio, que es virtud toda la tarde. Y acá mete este o, que nosotros los antipoetas de Nicanor Parra en adelante detestamos y huimos ante los o y la retórica y las grandes palabras altisonantes y el poeta en el Olimpo, y todo aquello, ¿no? Pero Tino lo dice en un tono y en una narración que se va armando en los poemas, eh, y tiene una justificación que todavía no la voy a dar, pero dice, oh, costumbre del recuerdo y el equidistante deseo con palabras. Me gusta esto del equidistante deseo, ¿no? Porque el deseo es algo como más natural o instintivo, a un nivel menos pensado, y esta palabra equidistante funciona como una especie de contrapunto o bisagra entre el recuerdo, el deseo y la palabra. Por último y al cabo, last but not least, último pero no menos importante, pongo lo que he visto y todo lo verás. Es decir, no vengo acá a mentir. No vengo a mentir, este es el primer poema. No vengo a mentir, no vengo a inventar. Esto no es ficción, ¿sí? Eh, vengo a decir lo que vi y lo que es cierto. O sea, eh, no vengo a contarles una historia que se me ocurrió por ahí. O sea, esto me pasó. Me pasó y me conmovió hasta los huesos y no me queda otra que venir a contarlo para seguir viviendo, para ser y seguir siendo. Soy el que solo existe más si está escribiendo. Bueno, estamos, yo creo que prácticamente en horario, pero si Paula me permite, les puedo leer un poema más, como para cerrar. Y hemos leído tres poemas de Tino, les presenté un poco al autor, charlamos un poco sobre nosotros. Y en la siguiente reunión seguimos con Tino a fondo, y ahí sí podemos dar un espacio para leerlos y charlar sobre sus textos. Bueno, este poema tiene el fragmento que yo ya di como anticipo,
y es el segundo de este libro, Primera Causa, y se llama Imaginé un papel. Imaginé un papel, presencia blanca, de fiel contraste a la vida, porque la vida brota, cumple su rito de calma o tormenta y de repente es indeleble. De verdad era un papel, lo tuve entre las manos, blanco papel, todo blanco. Su blancor total era inasible, alta razón de la materia, que más que nada pide la vital coloración de lo que existe y ha existido. Era de noche y no pude más, y menos detenerme. Miré y admiré, y me acerqué al inmenso mar más ancho de lo blanco. Esbocé unas palabras sobre la imprimatura blanca, blanco mineral, papel blanco. En el principio era un papel, y sobre el papel una memoria, y la memoria se hizo verbo, lo que se olvida y luego retorna, lo que siempre ha sido mío y nunca acaba, que cuando acaba, acaba siendo lo que escribo. Es tremendo este muchacho. A mí por lo menos yo lo leo y lo releo y me sigue conmoviendo, o sea. eh, el título es hermoso, Imaginé un papel, tan sencillo como eso, imaginé un papel. Y viene diciendo que va a poner todo lo verás, pero acá, como diciendo, bueno, también voy a imaginar un poquito. Imaginé un papel, presencia blanca de fiel contraste a la vida. Es muy lindo eso. Presencia blanca de fiel, claro, un papel en blanco, no tiene nada que ver con la vida. De fiel contraste a a la vida, porque la vida brota, cumple su rito de calma o tormenta y de repente es indeleble. La vida surge, la vida ocurre, cumple con su ritual, con su devenir, de calma o de tormenta, pero de repente es indeleble. O sea, no se puede borrar, no se puede cambiar más y queda ahí marcado en la piel, en el cuerpo, en la mente, en la memoria. De verdad era un papel, lo tuve entre las manos, como si hiciera falta decirlo, ¿no? Como si estuviera hablando de un transatlántico, ¿no? O sea, está hablando de un papel, de verdad era un papel, lo tuve entre las manos. Blanco, papel, todo blanco, lo escribe entre guiones eso. Blanco, guión, papel, guión, todo, guión, blanco. Su blancor total era inasible. Esto por ahí sí habla de esa página en blanco que uno a veces uno no sabe por dónde encarar, ¿no? Tanto blanco hay que uno no sabe si empezar por arriba, por abajo, por el principio, por el final, por un costado. Su blancor total era inasible. Alta razón de la materia que más que nada pide la vital coloración de lo que existe y ha existido. Está diciendo, no digo que sea la interpretación, pero es una interpretación, que esta materia blanca pide la vital coloración, que la vida es color, la vida es más que un solo color o que la ausencia de color, pide la vital coloración de lo que existe y ha existido. O sea, ese papel está pidiendo llenarse de historia, llenarse de vida, llenarse de palabras. Y acá vuelve a esto del tono de los anteriores, ¿no? Era de noche y no pude más, y menos detenerme. Qué lindo, ¿no? Cuando estamos escribiendo y surge y sale el chorro así y es como un tren expreso que no para y escribir a toda velocidad para ir a la velocidad del pensamiento. Miré y admiré. Es lindo eso, todo el tiempo los juegos de palabras también, ¿no? O sea, no es solo, si bien hay un sentido que parece muy trabajado y muy exacto en cuanto a los vocablos que utiliza y hay un contenido, porque es muy lindo hacer juegos de palabras, pero si no tenés nada que decir es palabrería, es ruido, sonido solamente, ¿no? Hay algo que decir. Eh, Miré y admiré, dice, ¿no? Y me acerqué al inmenso mar más ancho de lo blanco. Esto de la metáfora del mar también está buena. Esbocé unas palabras sobre la imprimatura blanca, esta palabra imprimatura, ¿sí? De que el blanco también ha sido algo que se ha escrito. Es contradictorio, es paradojal, pero es cierto. Imprimatura blanca, blanco mineral, conecta con el mundo natural. Papel blanco.
sencillamente, sin más ni más. En el principio era un papel. Parece ahí como cuando dice en el principio pareciera que estuviera haciendo el Génesis, ¿no? En el principio era un papel. En el principio, el primer día, Dios agarró el papel, ¿no? Y se puso a hacer garabatos. En el principio era un papel y sobre el papel una memoria. Y la memoria se hizo verbo. Otra vez ahí la referencia bíblica, ¿no? Al Génesis. El verbo, la palabra, ¿no? Dios hace el mundo, según esta tradición, hablando, o sea, nombrando a las cosas. El nombre es parte del acto performativo del ser. Somos, ¿sí? Lo que, cómo nos llamamos en parte, y también las cosas son como las nombramos. La memoria se hizo verbo, es decir, que eso del recuerdo se transformó en palabra, lo que se olvida y luego retorna. Qué lindo recuperar un recuerdo olvidado. Es uno de los placeres de la senectud, digo yo. Lo que se olvida y luego retorna. Lo que siempre ha sido mío y nunca acaba. Que cuando acaba, acaba siendo lo que escribo. Otra vez tiene este remate muy cerrado, muy rítmico, muy contundente, muy oportuno. Con el juego de palabras también, lo que se olvida y luego retorna, lo que siempre ha sido mío y nunca acaba, que cuando acaba, acaba siendo lo que escribo. Tres veces dice acaba, dice lo que se olvida, lo que siempre, lo que escribo. Si hay una serie de anáforas, de repeticiones en la cadencia, que van generando como esa espiral, esa musicalidad, armando una progresión, sí, armando una progresión que fulmina a mi gusto con el final y cierra con la fuerza que piden algunos poemas, ¿no? Que cierren con cierto impacto, ¿no? Que den una sensación de redondez, de final acabado. Bueno, otra vez la memoria, otra vez el acto de la escritura, todo esto va a atravesar este primer libro que comentamos de Tino Villanueva. Eh, Cierro con esto mostrándoles los libros de él. Este es Hay otra voz, Poems. Tino Villanueva, como ustedes imaginarán, al ser méxico-americano, vivió y convivió con las dos lenguas, la lengua castellana y la lengua inglesa. Entonces él trabajó este tema y ya se ve desde el título de su primer libro. Hay otra voz, Poems, ¿sí? O sea que el título es bilingüe, ¿sí? Después le voy a mencionar este tema de la alternancia de código, como se le llama, o code switching, ¿sí? O bilingüismo, en fin. Y ahí hay una fotito de Tino cuando era más joven que también tenía cara de bueno. Lo cual me reconforta, qué sé yo, puede tener cara de malo y no hay problema, pero si tiene cara de bueno, qué sé yo, tanto mejor. Este libro de poemas es de 1968-71, tiene un tiempo, y lo tengo anillado porque ya no existe más, no se consigue, y bueno, él me lo mandó. Después viene este libro muy lindo que ganó el American Book Award, ¿sí? Es un premio muy importante en Estados Unidos, se llama Escena de la película Gigante. La película Gigante, protagonizada por Rock Hudson, que era un importante actor de Hollywood en aquel momento. También está ilustrado con una pintura de Tino. Este poemario revisita una escena, efectivamente, de esa película en la que se cuenta cómo una familia compuesta en parte por chicanos, por mexicoamericanos, no la dejan ingresar a una cafetería a tomar algo. Y el padre de esa familia, que es Rock Hudson, se agarra a piñas con el dueño de la cafetería y bueno, se ve ahí claramente el conflicto que atraviesa esa etapa de la opresión, de la xenofobia, ¿sí? De la discriminación y de lo mal que la pasaban los mexicoamericanos en esa época y en gran medida que la siguen pasando ahora muchos de los migrantes en territorio estadounidense y en muchos otros lugares del mundo, lamentablemente. A veces criticamos a los griegos con la esclavitud, pero hoy en día
Tal vez se hayan ayornado muchas formas, pero en muchas otras maneras continúa. Después viene